Saludos cordiales, estimada Magíster Bodero y compañeros. Les saluda Dayan Chávez, estudiante de la UV. En este video les presentaré el desarrollo de un examen final de lengua, en el que abordaré un tema muy interesante, las fases de la lectura aplicadas a una leyenda. A través de esta actividad se evidenciará cómo los estudiantes ponen en práctica los procesos de prelectura, lectura y poslectura, fortaleciendo su comprensión, su análisis e interpretación de textos narrativos. Para ello, trabajaré con una leyenda muy conocida en la capital como es El Gallito de la Catedral. Es un tipo de relato tradicional que combina elementos reales y fantásticos, permitiendo despertar la imaginación, el interés por la lectura. Les invito a acompañarme en este recorrido pedagógico, donde observaremos cómo se desarrolla cada fase y su importancia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Bueno, para lo cual le voy a compartir el trabajo. Aquí tengo la portada, está una foto de la Universidad de la UV. Como tema dice taller final y por supuesto la materia es la didáctica de lengua y literatura y quienes habla estudiante Dayan Chávez Ostaiza. Mi docente tutora es la magíster Lorena Bodero Arizaga. Empecemos. Entonces aquí tenemos las actividades propuestas, para lo cual he desarrollado lo siguiente. Tengo una planificación que tiene los datos iniciales, como el área, el grado, el docente. El nivel educativo es de básica elemental, justamente para cuarto de básica. ¿Qué materia vamos a trabajar? El área de lengua y literatura. Como asignatura tenemos animación a la lectura. En esta planificación, bueno, constan todos los logotipos de las inserciones, también las competencias de cada una de las materias y por supuesto también está identificado con los colores del DUA. Bueno, aquí tenemos el objetivo. ¿Qué objetivo voy a desarrollar con esta planificación? Desarrollar la comprensión y el gusto por la lectura mediante la escucha y lectura de la leyenda ecuatoriana, como les decía anteriormente, El Gallito de la Catedral, identificando sus características, los personajes, la estructura y elementos literarios. ¿Para qué? Para fortalecer la imaginación, la expresión oral y escrita y promover la autonomía lectora en los estudiantes. Tenemos la destreza con criterio de desempeño. ¿Qué destreza vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar en lengua y literatura, escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor, para desarrollar preferencia en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Como les decía, vamos a trabajar la leyenda El Gallito de la Catedral. También en esta planificación consta el indicador de evaluación. Y en la metodología vamos a trabajar el proceso de la prelectura, la lectura y por último la poslectura. ¿Qué hemos realizado? Bueno, lo primero es realizar siempre una breve actividad, sea de relajación, sea de ambientación, para ya colocar, situar a los estudiantes en lo que vamos a leer, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque es la primera conexión que ya el estudiante tiene con el tema. Posteriormente a eso vamos a observar la portada. Aquí está justamente una iglesia en la parte superior de su copa. Estas iglesias son muy propias en Quito. Entonces aquí tenemos el gallito
y el título. Entonces, los estudiantes siempre empiezan a describir las formas, los colores que tiene la imagen, los elementos, todo lo que el estudiante pueda decir, describir de la portada es válido, ¿no? Siempre esté en relación con lo que se presenta. Posteriormente leemos el título del texto, por supuesto, del actor, y continuamos. Vamos a identificar el género literario que pertenece al texto. Entonces, ya aquí el estudiante se sitúa en la prelectura que vamos a trabajar una leyenda. Sí, que vamos a leer una leyenda. Recordamos cuáles son las características de la leyenda, ¿no? Entonces ya con todo esto el estudiante empieza a crear su imaginación, a despertar esa curiosidad, qué más sigue, qué será, de qué se trata, porque ya los estudiantes tienen el conocimiento que las leyendas siempre es algo de realidad y algo de fantasía que se va dando de generación en generación. ¿Cuál es el objetivo de la leyenda? Siempre decimos que era para tener a buen juicio a los chicos, entonces ya esto a los niños les sitúa y les genera esa curiosidad por leer. Entonces seguimos haciendo preguntas generadoras que creen que es una leyenda, si ellos ya conocen alguna leyenda ecuatoriana, si han leído. Vamos a generar hipótesis sobre el contenido, qué cree que va a pasar con el gallo, por qué un gallo, qué relación tiene el gallo con la parte alta de la iglesia. ¿Qué será que pasó? Establecer, como le digo, el propósito de la lectura, para qué vamos a leer siempre las leyendas, para rescatar nuestras tradiciones, nuestras culturas, porque justamente ellas hablan de eso, y algunas son patrimonio de nuestra lengua. Y predecir el desenlace o ideas principales basándose en la información de la portada. Como decía, ¿qué será que va a pasar? Entonces ya el estudiante está situado en una gran curiosidad, está en el ambiente que se desarrolló la leyenda y posteriormente eso ya empezamos con la segunda fase, que es la lectura. ¿Cómo van a leer los estudiantes? Van a leer el texto en voz alta, por turnos. Aquí siempre hay que ir corrigiendo la entonación, que esté adecuada, si hay preguntas, si hay asombro, para captar la atención de forma del individual o en pareja. Bueno, como decía, puede leer individual o en parejas o en grupo, pero siempre es importante estar muy atentos a la entonación que los estudiantes hacen en la lectura, porque esto es una parte fundamental para captar la atención y comprensión del resto. ¿Sí? Hacer las pausas estratégicas para que los demás procesen la información, si hay un punto, cuánto es el lapso de que debemos hacer la pausa, si hay comas, si hay signos de interrogación, cómo es el uso de la entonación, si hay signos de admiración, todo esto hay que ir corrigiendo en la lectura, ¿sí? Vamos también a releer el texto en silencio. Podemos aprovechar para subrayar, anotando palabras claves, quizás que no conocen, que no entienden, no la han escuchado nunca o por el contexto tampoco la comprenden. Vamos a subrayar ideas principales o preguntas que surjan, siempre prestando atención a detalles, al vocabulario, si está bien pronunciado, ¿no? A incrementar el vocabulario, resolver dudas, o también si se encuentra algún pasaje complejos que ellos no puedan entender. Son estudiantes de cuarto de básica, su nivel de comprensión ya es un poco más fuerte o profunda, pero sin embargo siempre hay que estar atentos a todas sus preguntas, a sus inquietudes, porque esto va a generar más curiosidad y gusto por la lectura. Que en esta misma fase vamos a sintetizar la información para asegurar la comprensión. Una vez que esté leída toda la leyenda de forma individual, de forma grupal o en parejas, se han resuelto las preguntas, las interrogantes, siempre hay que sintetizar la información, lo que se leyó,
para asegurar la comprensión de los niños, ¿no? De qué se trataba, qué dijo, qué pasó. Establecer también vínculos entre lo leído y sus propias experiencias. Esto es lo que más le gusta a los estudiantes cuando leen, que todo ese texto informativo que encontraron, poderlos asociar con su vida cotidiana. Y a mí, mi mamá me dice que si no como la sopa, me sale la llorona. Bueno, y cosas así, van asociando con la vida cotidiana de ellos. Vamos también a subrayar esas frases interesantes, esos pasajes que generan emociones, ¿no? ¿Qué parte algún niño puede expresar? En esta parte a mí me dio miedo, en esta parte me dio risa, en esta parte yo voy a decirle a mi papá que lo que le puede pasar si toma, bueno, cosas así. Es muy enriquecedor la lectura de la leyenda o de cualquier texto con los niños, siempre y cuando se le direccione bien, siempre y cuando se trabaje esa curiosidad, esa imaginación, y ellos van solitos hilando y leyendo. ¿Sí? Y por último, vamos a identificar los personajes, qué características tenían estos personajes, cuál fue el trama, cuál fue el conflicto y por supuesto ya resumir el desenlace, ¿no? Y también en esto nosotros podemos aprovechar mucho el uso de la lectura para reafirmar algún otro tema que se esté trabajando, como en este caso las figuras literarias, vamos a reforzar si encontramos el simil o personificaciones, porque las personificaciones se dan mucho en las leyendas y los simil también porque son comparaciones, ¿no? Entonces, con esos también vamos a realimentar. Y por último, tenemos la poslectura, ¿no? Donde a los estudiantes se le puede dar la oportunidad de expresar su opinión sobre el texto leído, argumentar por qué les gustó o no, o qué aspectos les parecieron más relevante, o qué emociones les generó. Diferentes preguntas para que ellos vayan hablando de que una lectura no siempre sea en vana. Una lectura siempre tiene un fondo en mi vida personal, tiene un mensaje, tiene un aprendizaje, tiene una historia, tiene un significado, ¿sí? Tiene una utilidad, entonces tiene un fin. Todo eso hay que irle induciendo a los estudiantes a través de las preguntas para que ellos comprendan y sientan que la lectura no es en vano, jamás. Bueno, ellos también pueden escribir finales alternativos o pueden decirlo de forma oral, los finales alternativos, crear un diálogo entre los personajes de diferente forma, que no sucedió así, sino de esta forma. Y por último, también podemos hacer algún drama de la leyenda, de la obra leída. A ellos les encanta estar siempre en movimiento, expresarse, no trabajar de forma pasiva, sino activa. ¿Qué recurso hemos utilizado? Bueno, principalmente la leyenda, dramatizaciones. Si en tu colegio tú dispones también de todos los, como Infocus, material digitales. ¿Qué técnica vamos a utilizar? El desempeño de los estudiantes y el instrumento para evaluar es una rúbrica, ¿sí? Que está al final del documento, consta la rúbrica para evaluar la lectura de la leyenda, ¿sí? Entonces aquí están las fases, como le decía, prelectura, lectura y poslectura. Tenemos los criterios que vamos a evaluar y, por supuesto, el nivel de profundidad, ¿no? En qué nivel está el estudiante, si es excelente, está en satisfactorio, o está en proceso, o está en inicial, en su lectura, en su compresión. Entonces, todo eso hay que ir detectando, determinando, no solo a través de la rúbrica, sino de lo que vamos observando durante todo el proceso para poder realimentar esa área debilitada, esa parte debilitada que tienen los estudiantes. Sí, bueno, este ha sido el trabajo, la planificación, solo ha sido la planificación de la fase de la lectura. Como les decía, es la prelectura, la lectura y la poslectura. En cada una de estas fases nosotros vamos a ir trabajando los textos que hemos escogido para leer. Si lo direccionamos de buena forma,
Créanme que los estudiantes siempre van a esperar el momento de la lectura para hacerlo. Eso ha sido todo. Espero que el trabajo haya sido satisfactorio, entendible para ustedes, compañeros. Una buena tarde, que pasen muy bien.